El 15 de noviembre del 2024, Armando y yo grabamos una conversación que acabó durando casi 2 horas y media. Para no saturaros ni aburriros más de la cuenta, y también para reducir el tiempo de espera entre publicaciones, decidimos segmentar esa conversación en episodios más cortos. Aún no se sabe cuántos serán en total, pero de momento ya tenemos uno listo para compartir. Por cierto, en una de las preguntas que le hago a Armando durante la conversación, meto la pata soberanamente, como si en ese momento tuviera la cabeza en las nubes o muy mermada mi facultad de comprensión. A ver si descubrís dónde está la cagada. Ahora, sin más dilación, os dejo ya con el episodio 72 de Café con helado. Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Hola, Marcos. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, no sé qué decirte. Bien. No quiero convertir esto tampoco en una sesión de terapia, pero... O en un cuaderno de quejas, un cahier de doléances. ¿Qué? A mí me explicaron en el colegio que en los momentos previos al gran estallido de la Revolución Francesa, la Asamblea entregaba al rey un llamado cuaderno de quejas, le cahier de doléances. Era como, a ver, mire, pasa esto y esto. Entonces, digo, y como tú no querías decir lo que te ocurre, dije, ¿no quieres presentar tu personal Cuaderno de quejas. cuaderno de quejas? Como hizo la asamblea al rey antes de decidir que la queja mayor era el rey. Ah, ya. Había que empezar por ahí. Había que empezar por ahí. Claro, nos hemos quedado cortos y tiramos más alto, llegamos a donde tenemos que llegar. Pues sí, prefiero no presentar mi memorándum de quejas. Vamos a ir directamente, si quieres, a lo que estábamos hablando antes. Porque... Ah, sí, mira. llevamos un vale, rato, sí. llevamos como hora y media ya hablando. Sin grabar nada. Sin grabar, intentando, por teléfono. haciendo yo pruebas de grabación fallidas, repletas de interferencias. Y bueno, al final hemos tenido que recurrir a un sistema de grabación que habíamos descartado porque no era totalmente satisfactorio, pero por culpa de unas interferencias que me estaba introduciendo a mí el móvil, pues hemos tenido que volver a eso, al Google Meet. Uh-huh. Y nos ha llevado un ratejo llegar a esa conclusión. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Y entre incidencia técnica e incidencia técnica, pues empezaron a surgir temas. Claro, como sí, es habitual. Sin venir a cuento. Como es habitual cuando empezamos a decir lo que sea, en realidad. Sí. Sí. Y no sé cómo surgió el tema de la edad, ¿no? Y del paso del tiempo. Surgió el tema del paso del tiempo, por algún motivo, que claro, según nos vamos haciendo nosotros mismos más viejos, pues es un tema que creo que... que ya va siendo más difícil que nos quitemos de encima, que tenemos más presente. Yo lo tengo muy presente a diario. Aún conservando ese pelazo tan maravilloso. Ay, Bueno, sí, pero tengo otras... Hay otros indicios que me recuerdan el deterioro y no hay manera de darles la espalda. O sea, no hay cosas que suceden en mi vida, en mi cuerpo y en mi cabeza, que me hacen imposible negar la realidad del declive. ya. Oye, Marcos, esto lo comentamos por teléfono para que lo sepan nuestros followers. ¿Cómo surgió el tema de la edad? Porque tú me comentaste Es que no lo sé, no me acuerdo de dónde salió eso. Sí, me comentaste algo de un asesino en serie. Ah, no, y pero un ahí ya... vídeo de misterios. Claro. Empecé a hablar de eso porque ya estábamos hablando de la edad. Sí. Sí, y claro, yo lo relacioné con una impresión que he tenido estos días viendo una serie documental sobre Ted Bundy, que fue un asesino en serie muy prolífico. Sí. Que actuó en los años 70 y principios de los 80 en los Estados Unidos. Y en este documental, bueno, pues aparecían comentaristas que habían vivido aquellos acontecimientos.
o sea, que habían sido protagonistas de una forma u otra, bueno, que habían estado presentes en el momento en el que Ted Bundy cometía sus actos y se le juzgaba y todas estas cosas, ¿no? Entonces, se mostraban imágenes de estas personas cuando eran jóvenes, o sea, de la época aquella, de los 70, y luego, claro, se las veía pues respondiendo a las preguntas, ¿no? Cuando las estaban entrevistando. Entonces, era muy, muy evidente el efecto que había tenido el paso del tiempo en el aspecto de esas personas. Claro. Y no sé, me produjo, por un lado, pena y al mismo tiempo ser muy consciente de lo inevitable, ¿no? Y de que tarde o temprano, pues eso lo veo yo en mí mismo también y me doy cuenta de que me voy acercando inevitablemente a un... Bueno, no acercando, sino que estoy en un camino constante de declive, imparable. Sí, ajá. Que claro, que día a día no se va viendo, pero cuando se comparan... Claro. Cuando tienes la posibilidad de comparar con un simple golpe de vista el estado en el que estás ahora con el estado en el que estabas 10, 20 o 30 años antes, se produce un choque que tambalea un poquito el equilibrio emocional que puedas tener en algún momento determinado, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Sí. Ajá. Marcos, ¿te has parado a pensar que en ese vídeo de Ted Bundy aparecen testigos de aquel momento con una edad, claro, diferente, pero que al fin y al cabo están vivos? Porque hay otros que vivieron la experiencia con Ted Bundy y hoy no lo pueden contar. No, claro. Piensa que aquella gente joven no se pudo hacer mayor porque su vida terminó en aquel momento. Y por lo menos los que lo pueden contar estarán mayores, estarán talluditos, estarán en declive, habrán sufrido un deterioro, coño, pero están vivos. Sí. Más o menos traumatizados, pero vivos. Sí, al final todo forma parte de la misma tragedia, porque, o sea, tienes por un lado la desgracia del deterioro y por otro lado la alternativa a eso, que es mucho peor, que es la desaparición de la existencia. Claro. Entonces sí que tienes que elegir entre decaer y morir, que es peor. Buena pregunta. Podemos aliviarnos pensando que quizá si nos centramos en el presente y dejamos de mirar hacia el pasado y de preguntarnos por el futuro, podremos aliviar cierta desazón que genera vernos tan jóvenes como fuimos y tan llenos de energía y tan despreocupados y no pensar en lo mal que podríamos estar si llegamos dentro de unos años. Sí, entonces, sí. La edad, ¿qué es la edad? Estamos aquí y ya está, pues un día, pues otro. Si nos obsesionamos demasiado, podemos caer en un abismo. Sí, estoy de acuerdo. Al final quizá el único remedio sea convencerse de que lo único real es el instante presente. Eso es. Y que por mucho que añoremos lo que ha pasado, o por mucho que temamos lo que está por venir, nada de eso hace que seamos diferentes en el momento presente y que la única vida de la que disponemos, que es real, es la que está sucediendo ahora. Ahora mismito. Claro. Entonces, sea como sea, lo único que podemos hacer es decidir si la vida que tenemos ahora merece la pena tal como es ahora o no, independientemente de cómo haya sido antes o de cómo sospechemos que va a ser en el futuro. Si la vida que tenemos ahora merece la vida... Joder, me he trabalenguado. Si la vida que tenemos ahora merece la vida... Otra vez. El esfuerzo merece. Si la vida que estamos viviendo ahora merece la pena ser vivida por el mero hecho de que está ahí, comparado con el hecho de que podríamos no estar viviéndola. Es una oportunidad. Sí. Claro, no sé yo, claro. Aunque sea un día cualquiera. Me cuesta suscribir la idea de que la vida que tengamos en cualquier momento merece la pena de vivirla por el simple hecho de que esté ahí.
desde mi punto de vista, que algo merezca la pena depende de las características de ese algo, Ajá, de cuán favorable sea ese algo, ya. no del mero hecho de que ese algo sea y punto. Ujú. Porque ser es cualquier cosa es, y por el hecho de ser, o sea, el hecho de ser en sí mismo no te convierte en digno de nada, te convierte en un dato de la realidad, Ajá. pero no te convierte en algo acreedor al derecho de seguir siendo. Jodó. ¿Y cómo respondo a eso ahora? A Pues, ver, por cierto, has dicho que no suscribes la idea. Marcos no se suscribe, pero ustedes suscríbanse a Café con Helado. Aprovecho este pequeño momento publicitario también para darme tiempo y pensar una respuesta. Claro, muy buena reflexión que me pone en un aprieto, porque el hecho de la existencia es. Ahora mismo tú y yo estamos existiendo. Podemos dejar de existir, pero hasta que no suceda tal cosa estamos aquí existiendo. Somos. a pesar de quien sea, a pesar A pesar, de aquellos que pueden estar o no de acuerdo con que seamos y existamos. Es decir, el hecho de que existamos no es un refrendo de nuestra valía. bueno, no de una valía personal, sino un hecho valioso. No, mejor dicho, un hecho que está ahí y que tú entiendes que considerarlo valioso o no depende de quien otras está cosas. sosteniendo esa existencia, que es la conciencia en este caso, la conciencia que sostiene la existencia. La existencia eres tú en sentido biológico, que estás aquí, existes como individuo de la especie Homo sapiens sapiens, bien, en un contexto determinado. Es la persona, el producto de que ese ser biológico ha vivido una vida y ha formado una personalidad, el hecho de que tienes la posibilidad de aceptar eso, la existencia, como algo positivo en sí mismo, sean cuales sean las circunstancias, o que esa valoración de la existencia dependa enteramente de las circunstancias. Sí. Claro, tiene sentido porque ser es siempre ser de una determinada. Lo que tú estabas diciendo me pone en un aprieto, claro. Ser es siempre ser de una determinada manera. O sea, el ser está ahí, pero la persona no es el ser, es ser de una determinada manera. Claro. ¿Cómo está siendo realmente? Porque si no, es un vacío, es un hecho dado, lo que te has dicho, el dato, pero sin contenido. Y entonces, siempre dependerá del contenido. Es decir, dicho de otra manera, la valoración de la existencia sería en este caso un artificio. O sea, toda persona que valore la existencia está actuando de forma artificiosa sobre, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra ahora mismo, un fetichismo. Es un fetichismo. Mira, la valoración de la existencia es un fetichismo cultural que quizá en otras sociedades no existe. Puede existir el instinto de supervivencia, pero la valoración de la existencia sobre la base de pensar acerca de qué es el ser o la existencia es un fetichismo cultural y no algo que sea propio de todo ser humano. Tu respuesta es, bueno, ya me la has dado. ¿te refieres, cuando dices propio de todo ser humano, te refieres a propio de la forma de ver el mundo de los seres humanos o propio de la dignidad del ser humano? Es decir, ¿te refieres a ello como una característica de la perspectiva humana o como una característica intrínseca de la humanidad en sí misma? No sé si me estoy explicando. A ver, permíteme. He hecho una distinción entre lo biológico y lo cultural. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, hecha la distinción entre lo biológico y lo cultural, desde el punto de vista biológico hay un instinto de supervivencia que es inherente a la especie y que nos lleva a actuar de una determinada manera. En el plano cultural estoy hablando en el plano de la reflexión. Es decir, la valoración de la existencia requiere primero una reflexión acerca de qué es la existencia. Sí. O del hecho de existir. Una persona en todo momento y lugar de la historia. Estoy hablando del mismo concepto de existencia. Una cosa es el instinto de supervivencia y otra cosa es el concepto de existencia. Toda sociedad en todo momento y lugar
ha reflexionado o ha empleado una palabra que no tiene por qué ser la misma, pero que vendría a significar esa idea de existencia. Es decir, puede haber humanos en otros momentos y lugares de la historia que han vivido sus vidas, pero que no han reflexionado acerca de su propia existencia. Simplemente han estado en un contexto determinado, sujetos a la supervivencia, por instinto, por supuesto desarrollando formas más o menos elaboradas de cultura, pero no se han parado a pensar acerca de la existencia. ¿Estamos hablando exclusivamente de la existencia humana o de la existencia en general? Y luego, si estamos hablando de la existencia humana, ¿estamos hablando de una perspectiva subjetiva, es decir, de la existencia, de cómo vivimos nosotros nuestra existencia en primera persona, o de una perspectiva objetiva, es decir, cómo interpretamos o cómo valoramos la existencia de otros seres humanos? Simplemente estoy pensando en aquella persona que se dijo a sí misma, yo existo. Ajá, vale. La expresión yo existo. Por eso quiero distinguir entre el hecho dado, que es que estás aquí. Claro, es que depende del uso que le des a la palabra existir. Existir, tú y yo existimos, pero no estoy pensando en eso. Estoy pensando en qué momento una persona se dijo a sí misma, yo existo. Que existes es evidente. Otra cosa es que tú te digas a ti mismo, oye, hay una existencia, yo existo. No estás simplemente, no estás en el mundo, sino que te dices a ti mismo, yo existo. Vale. Hablamos de la existencia entonces desde el punto de vista individual subjetivo. Lo que es para mí darme cuenta de que existo. Yo existo. Claro. Individual subjetivo. Lo que ocurre es que esto me conduce a una reflexión. Esto, una persona sola se lo puede decir a sí misma. Una persona que fue separada de su tribu de origen y vivió entre lobos, ¿puede decírselo a sí mismo, yo existo? ¿O tiene otra percepción porque vive en una manada de lobos? No se dice yo existo, el sentido de la existencia. Yeah. Claro, porque eso yo no lo sé. Una persona que crece en una comunidad, como la mayoría de los seres humanos, ese yo existo se lo han dado o se da cuenta. Ya. ¿Hasta qué punto a lo mejor depende la conciencia de ser una existencia individual, ¿no? ¿Hasta qué punto depende esa conciencia del aprendizaje lingüístico, por ejemplo, ¿no? Puede ser, a eso me refiero, porque al final, si dejamos de un lado los temas metafísicos, el alma, la conciencia, vamos a lo que tú dices, a un tema lingüístico. El yo existo. Necesitas la palabra y el concepto para enunciarlo. Sí. Y la pregunta es, ¿puedes tener un sentido de la existencia sin la palabra y el concepto para enunciarlo? Es decir, ¿eres consciente de que existes sin necesidad de decirte a ti mismo yo existo? ¿O necesitas el yo existo? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente estar en el mundo y estás existiendo y no te lo planteas o empezar a planteártelo? Y hablas de la existencia y luego iríamos al siguiente nivel, el sentido de la existencia. Porque hemos empezado esta conversación hablando de cómo estabas hoy, que si podemos valorar la existencia como algo que nos viene como... La gente dice cosas del tipo, es un regalo de Dios, bueno, o simplemente, oye, mira, no es un regalo de Dios, porque a lo mejor Dios no existe, dice una persona, ¿no? Bueno, pues ya está aquí, está dado. Entonces ya depende de ti si lo valoras positivamente o no, hemos sido arrojados al mundo, yo no lo pedí, ¿qué hago aquí? o bueno, digo, bueno, podría estar muerto, podría no tener la oportunidad de existir, pero a día de hoy, ahora mismo, al menos en este momento, sí sé que existo, tengo la oportunidad de existir y ya veré cómo la aprovecho. Dices, esa posibilidad, el mero existir, ¿es un valor positivo en sí mismo? ¿O es simplemente, como tú dijiste, algo dado? A ver, objetivamente es algo dado. Sí. Valorarlo positivamente, no... Un problema que veo yo es que es imposible comparar en primera persona la existencia con la no existencia. Es decir, tú no puedes tener una experiencia subjetiva de lo que es no existir. No. Entonces, desde tu punto de vista personal subjetivo, es imposible saber si no existir es mejor que existir por sí mismo. Es decir, si la existencia vacía de contenido tiene más valor que la inexistencia, porque al no tener contenido, la inexistencia, no tienes punto de comparación. No sabes lo que es no existir. No lo sabemos. Desde el punto de vista subjetivo. No lo sabemos.
Pero claro, si la existencia necesita de contenido, ser es ser de una determinada manera para que puedas empezar a plantearte, porque es el momento que tú te planteas, voy a decir filosóficamente, bueno, no quiero, te planteas lo que es la existencia y qué hacer con la existencia, el mismo concepto de existencia, y te lo planteas, la existencia y la inexistencia serían a lo mejor, voy a complicar la situación, irrelevantes. Claro, Porque si claro. la existencia vacía de contenido es algo dado y la inexistencia es algo, bueno, dado, es algo no dado, no es, de todas maneras, ambas, existencia e inexistencia, son irrelevantes. Lo único que queda es el Sí. existir de una determinada manera. Exacto. El concepto de existencia vacía de contenido se puede considerar que no tiene sentido. O sea, que es un absurdo, que no hay, por supuesto, no hay manera de comprobarlo empíricamente y no hay manera de concebirlo intelectualmente tampoco. ¿Cómo concibes una existencia sin contenido? Bueno, uno desde fuera puede suponer, por ejemplo, en un bebé, la existencia. Pero hay contenido. El bebé supuestamente tiene sensaciones. Tiene sensaciones, claro, la idea es que en el caso del ser humano es una cuestión de grado, es una cuestión cuantitativa. Lo que es cuantitativo es el desarrollo del pensamiento abstracto, a lo mejor, o la capacidad de análisis, pero cualitativamente el ser está ahí. ¿Cómo? Cualitativamente el ser está ahí. Sí. Lo dado, el ser, el individuo, está ahí. Sí. En un bebé está ahí, es eso. Sí. Eso está ahí. Sí. Luego, el tema de la existencia, claro, es algo paulatino, temporal. Es decir, el niño percibe unas sensaciones, el niño va recibiendo una información, el cerebro se va desarrollando y es una cuestión de grado, es una cuestión cuantitativa, y me lleva a la pregunta inicial. Todo ser humano arrojado a la realidad, normalmente si no pensamos en el niño salvaje, va a crecer en una sociedad y va a existir en esa sociedad, va a estar en esa sociedad. La pregunta de existo porque, o sea, una cosa es estoy ahí y otra cosa es que yo me pregunto sobre mi existencia y sobre el sentido de mi existencia en vez de simplemente... Y dice, ¿eso implica una subjetividad? ¿Implica una subjetividad? ¿O está dado socialmente? Eso me lleva a una reflexión. Esto es una cosa que yo... a esto me ha conducido un vídeo y una serie de vídeos que, bueno, están basados primero en ponencias que dio Gustavo Bueno y repiten algunos de sus pupilos contemporáneos. Y dicen la diferencia entre, y no quiero meter la pata, entre persona e individuo. Ellos hacen una reflexión muy interesante contra el individualismo. No individualismo de yo pienso solo en mi egoísmo, no es eso. No es el uso que hacemos de la palabra individualista a nivel de calle. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de si el concepto tiene o no tiene, o sea, si es una doctrina, una ideología que tiene validez racional. Y ellos explican que el individualismo como doctrina no tiene validez racional y lo explican de la siguiente manera. Una cosa es el individuo y otra cosa es la persona. El individuo es lo dado. Tú eres un individuo, yo soy otro individuo. ¿Por qué no somos siameses? No sé cómo decir, no es la forma correcta de explicarlo. El individuo está ahí. Es decir, individuo de la especie Homo sapiens sapiens. Punto. Luego está la persona, y la persona es un proceso material cultural. Entonces el individualismo es, a su juicio, un proceso de negación de la realidad, asumiendo unas categorías que no son materiales, que no se corresponden con la realidad. Lo voy a intentar elaborar mejor. Hablan de la diferencia entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva. Y Gustavo Bueno decía que la conciencia subjetiva no existe. Permíteme aclarar esto. Con un ejemplo, la conciencia no es subjetiva porque la conciencia sí puede ser objetivable. Dicho de otra manera, tú, si piensas algo, debes poder manifestarlo. Y una vez que lo manifiestas, está sujeto a crítica por parte de aquel que te escucha. Si tú dices que apelas a tu conciencia, a mi conciencia subjetiva, no estás diciendo nada, no me estás aclarando nada, porque tú puedes objetivar lo que estás pensando,
y que otra persona pueda escucharlo y criticarlo o suscribirlo, ¿no? Pero decir que es mi conciencia, es que en mi conciencia, es que yo siento en mi conciencia, no aporta nada. Dice, no existe la conciencia subjetiva. Y no sé si estoy tergiversando algo de lo que él trataba de explicar, pero si tu proceso, tú te haces persona en una sociedad, si tú te haces persona en una sociedad, esa sociedad te ha dotado de una serie de herramientas, el lenguaje, valores, lo que sea. Entonces, cuando tú dices que apelas a la conciencia, estás apelando a algo imaginario, a una fantasmagoría, por decirlo así, a mi conciencia subjetiva. No, perdona, tú eres un individuo, pero te has hecho persona en sociedad. La sociedad te ha culturizado. No digo darte cultura de estudiar, de saber los tipos de bacterias que hay. No, me refiero a proceso de culturización, de una cultura, y te ha dotado de unas herramientas. Una de ellas es el lenguaje, por ejemplo. Conceptos, valores, ideas acerca de las cosas. Entonces, no puedes decir apelo a mi conciencia, o mi conciencia me dice, o subjetivamente. No, perdona. Tú tienes unas ideas, exprésalas, ¿vale? Porque se te ha dotado de un lenguaje y otra persona podrá escuchar lo que estás diciendo y suscribirlo o criticarlo. No vale que digas apelo a mi conciencia. A juicio de ellos no existe esa conciencia subjetiva. La conciencia es objetiva. Bueno, a mí me parece que eso es confundir la conciencia con el comportamiento, con una parte del comportamiento, o con la opinión expresable, o con la opinión expresada. Pero eso prescinde de una parte de la conciencia que, desde mi punto de vista, es más evidente, inmediata e innegable, que es la experiencia subjetiva que tenemos nosotros bueno, por usar la palabra que estábamos usando, ¿no?, de la existencia en cada momento. Yo no necesito comunicarme con nadie, ni recibir comunicación de nadie para tener una experiencia subjetiva de que soy. Aunque no haya aprendido a hablar, no tenga forma de comunicarlo, el hecho de que yo soy consciente, para mí, es un hecho inmediato, es el único conocimiento inmediato, innegable de la existencia. Estás apelando a Descartes. Sí, no sí, hace poco me di cuenta de que, bueno, vi que ya lo había dicho San Agustín, no sé cuántos siglos antes. Que al final se copian. O sea, que el pienso yo existo ya estaba expresado por San Agustín, que no fue invento de Descartes. ¿Te acuerdas lo que te dije alguna vez de los ilustrados y el proceso de secularización de ideas? Pues van por ahí los tiros. También hay un autor español que lo dijo antes de Descartes y fíjate, yo no sabía que hasta San Agustín ya lo había enunciado. Sí, es que se copian. Nos venimos copiando. Y tampoco me sorprende porque en realidad, o sea, no es una conclusión de más... Quiero decir, es una conclusión que una vez te la dice alguien, te resulta tan... A mí por lo menos me resulta tan obvia, o sea, me resulta tan obvia que me cuesta mucho entender que alguien sea capaz de hacer la pirueta mental que le permite negarlo, porque es lo único innegable. Como decía Descartes, es lo único indudable. La experiencia subjetiva, pues eso, en primera persona, de que algo hay, es el único conocimiento inmediato. Todos los demás conocimientos los tenemos a partir de ahí. Todo lo demás que conocemos, lo conocemos porque tenemos la base de la conciencia, porque hay algo que nos llega o algo en lo que estamos que nos permite percibir todo lo demás. El espacio en el que se percibe. Hoy me he dado cuenta de que existo. Mañana aprenderé que el tiempo pasa. No sé si soy persona o individuo. No sé lo que sería no ser nada. Creía que el presente era infinito. Creía que el momento
Hoy veo lo que sé que siempre he visto. Las marcas de los años en las caras, la caída de la vida no da tregua, y lo apunto en el cuaderno de mis quejas. He llegado para caducar. Puedo hacerlo porque estoy aquí. Me han legado las palabras y el decir, pero hay algo que es puro saber, inmediato, sin enunciación, me revela la existencia, la intuición.